Soy Ariel y voy a explicar el origen y estructura de la Tierra. Primero que nada, la teoría planetesimal explica la formación del sistema solar a partir del colapso de una nube molecular hace 4.568 millones de años. Se comprimieron las partículas y ocurrió un colapso gravitacional que acumuló una masa muy grande en el centro formando el Sol. El resto de la nube formó un disco protoplanetario a partir de colisiones planetesimales formando los planetas. La hipótesis nebular afirma 5 características. Una de ellas es que el Sol y todos los planetas giran en un mismo sentido. Las órbitas son elipses, los planetas están en un mismo plano llamado eclíptica, los planetas interiores son pequeños y densos, mientras que los exteriores son grandes y ligeros. Todos los cuerpos celestes que son rocosos tienen cráteres. La evolución del sistema solar ha formado lunas, discos de gas y polvo a partir de colisiones de otros cuerpos celestes contra los planetas, como por ejemplo la colisión de un asteroide en la Tierra hizo que se desprendiera una masa en polvo que se desintegró y dio origen a la Luna. La formación del protoplaneta terrestre se dio por la unión de planetesimales dentro del disco nebular que al aumentar su campo gravitatorio fue creciendo en tamaño, lo que provocó una atracción de más componentes. Poco después, impactos de basura espacial provocaron un aumento de temperatura en el protoplaneta terrestre. La diferenciación por densidades explica que los elementos pesados fueron cayendo al núcleo de la Tierra, por lo que los materiales y gases ligeros fueron ascendiendo hacia la superficie. A este fenómeno se le conoce como desgasificación del planeta, en su mayoría agua que formó la atmósfera. Estos elementos gaseosos contribuyeron a la evolución de la Tierra y permitieron que existiera la vida. El enfriamiento de la superficie se dio a partir de la disminución de planetesimales, lo cual provocó menos impacto sobre la superficie y se empezó a enfriar. Mientras la Tierra despejaba su órbita, las colisiones disminuyen por lo que hubo menos radiación en la Tierra, causando un enfriamiento paulatino. En tanto, la formación de los océanos ocurre después de que los materiales se solidifican y compactan quedándose en el centro de la Tierra. Por tanto, el vapor de agua fue siendo expulsado desde el núcleo a la corteza, se fracturó la corteza y se crearon valles anchos dando origen a la litosfera oceánica. Como etapa final se formó un fondo oceánico al desplazar la corteza continental por el contacto del material caliente expulsado del manto con el agua. Los métodos de estudio terrestre permiten conocer la composición y estructura de la Tierra. Se dividen en directos e indirectos. El primero se basa en observaciones y estudios directos del material, pueden ser sobre rocas y estructuras, y el segundo en determinadas propiedades de la Tierra físicas, y ya sea por corrientes eléctricas u ondas sísmicas. El primer método directo es el de las minas, el cual se extraen materiales y minerales en lugares cerrados o al aire libre, proporcionando información de los primeros cientos de metros. Se alcanza a observar directamente las vetas del material dentro de un alcance limitado, y para ello el minado requiere una geología estructural. El segundo método directo son los sondeos, que consisten en perforaciones del terreno donde se extraen pedazos de cilindros que contienen información del material llamada testigo y determinar los principales componentes de las rocas dentro de un rango de 15 kilómetros de profundidad. Un ejemplo son los sondeos de perforación exploratoria en aguas profundas para localizar depósitos de petróleo. El tercer método consiste en el análisis de lava que expulsan los volcanes, que permite conocer la composición de las rocas en un rango aproximado de 100 kilómetros de profundidad. El material sale expulsado hacia la corteza terrestre y de ese modo los volcanes ayudan a identificar propiedades y características de los materiales que quedan en el magma. La erosión es el último método directo donde a partir de los anillos y capas de las rocas se logra observar los distintos componentes y sedimentos. Se recogen estas rocas metamórficas y magmáticas en la superficie y proporcionan información de entre los 15 y 20 kilómetros de profundidad. Por otra parte, las sedimentarias sirven para el análisis de 8 kilómetros de profundidad. Pasando a los métodos indirectos, se encuentra el de las densidades, que dependiendo de la capa terrestre hay una densidad distinta, ya que los materiales ligeros se encuentran cerca de la corteza y los más densos hacia el centro de la Tierra. De ese modo se comprueba que la Tierra no es homogénea, porque hay materiales menos densos en la superficie y no tiene el valor teórico promedio de la Tierra. El método gravimétrico consiste en el estudio de la variación de la gravedad dependiendo de la zona mediante un gravímetro que compara el valor teórico de la gravedad. Este análisis de campo gravitatorio demuestra que la superficie de la Tierra no es constante, sino que tiene una forma de un geoide. Permite interpretar procesos tectónicos de elevación y hundimiento.
El planeta está estructurado en capas internas, el cual tiene dos modelos. El primero es el estático, donde la Tierra se encuentra dividida de acuerdo a la composición química de los materiales, que son la corteza, manto y núcleo. A la división entre la corteza, el cual es la capa externa y ligera, está formada por silicatos ligeros, y en el manto está la discontinuidad de Moravec, y entre el manto y el núcleo la discontinuidad de Gutenberg. Las capas que propone el modelo dinámico es la litosfera, que es equivalente a la corteza, mesósfera está por debajo y alcanza unos 2.900 kilómetros de profundidad. Además, se incluye la discontinuidad de Gutenberg y una capa de. En esta zona existen corrientes de convección, y endosfera se refiere al núcleo externo e interno, en los que alcanzan una profundidad de 5.100 kilómetros, donde el hierro se cristaliza y emigra al núcleo. La estructura horizontal de la corteza se encuentra en las plataformas continentales, las cuales son zonas de suave pendiente, y taludes continentales de que son grande gran pendiente. Por otra parte, la corteza oceánica es más densa y delgada que la continental y se encuentra debajo de los océanos, donde hay dorsales oceánicas, que son elevaciones de 3.000 metros y fosas profundas. Los suelos se dividen de acuerdo a su origen geológico, los cuales son suelos residuales que están fijos y ocurre una descomposición de roca intemperizada. Los suelos transportados, que ocurre cuando el material cae desde la ladera o colinas, o pueden ser depositados por el viento, glaciares que se desplazan, y el depósito de ríos, que son suelos transportados por el agua. Los suelos se clasifican en gruesos y finos. El arena y grava forman parte del grueso, mientras que las limos y el arcilla son suelos finos, donde las normas ASTM clasifican las partículas, dependiendo de su tamaño, ya sea que se toquen entre sí o no, para evaluar las características de desempeño del suelo. Además, hay un sistema que clasifica los suelos finos más detalladamente, que de acuerdo a los límites de consistencia o de Attenberg indica si pertenece al grupo de limos o arcillas, y por otra parte en los suelos gruesos se hace un análisis granulométrico, donde se obtiene un coeficiente de curvatura o uniformidad y se observa qué tan graduada es la forma del suelo. Gracias.